Abrimos ya nuestra habitual sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. El ejército sirio ha liberado un área de 600 kilómetros cuadrados entre Idlib y Alepo. Sí, es un área enorme, estamos hablando ya de 600, incluso se habla ya de 1.200 en las últimas informaciones, 1.200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la última gran bolsa yihadista que está en manos de los terroristas yihadistas, y hay que tener en cuenta que el objetivo de esta ofensiva siria, que está siendo muy veloz hasta que han entrado los turcos a intentar pararla, es acabar con ella. Es la última gran bolsa. Hemos visto durante los últimos años cómo el ejército sirio iba limpiando una por una las bolsas de yihadistas, primero del Estado Islámico y después de otros tipos de yihadistas. Y cuando hay yihadistas, lo digo porque en las informaciones, generalmente en muchos medios de comunicación se habla de los rebeldes, ¿no? Se habla de una bolsa de rebeldes. Bueno, los rebeldes, estamos hablando de 4 fuerzas militares que ocupan esa bolsa. El primero, el más importante, es el HTS, que es la franquicia de Al-Qaeda en Siria, nada más ni nada menos. La otra es el AAK, que son un grupo de yihadistas provenientes del Cáucaso. El siguiente es un grupo que se llama Incita a los Creyentes, que está vinculado a Al-Qaeda y realizó numerosísimos ataques en octubre contra las fuerzas sirias, a pesar de que había un alto el fuego. Y por último, el Partido del Turquestán en Siria, que es un grupo que tiene sus bases en Afganistán, Pakistán y China, y que también está vinculado a Al-Qaeda. Estos son los rebeldes que nos venden. Evidentemente es una bolsa de yihadistas, y ese es el objetivo, acabar con ellos. La ofensiva empezó hace 2 meses y medio, con lo cual lleva su tiempo, pero la verdad es que los avances han sido espectaculares. Y para hacernos una idea de hasta qué punto realmente las fuerzas en combate dentro de la bolsa son yihadistas, tengamos en cuenta que Estados Unidos reconoce, pero reconoce de forma pública y sin ningún tipo de secretismo, reconoce de forma pública el ejército norteamericano, que aprovecha las ofensivas sirias contra la bolsa de Idlib para bombardear ellos mismos los objetivos de Al-Qaeda que hay dentro, matando a todos los líderes que puede dentro de la bolsa, cuando precisamente Siria y Estados Unidos son enemigos acérrimos, ¿no? Sin embargo, realizan estas operaciones gracias a que los sirios pues abren la veda, por así decirlo, del combate. ¿Cuándo se iniciaron las operaciones de las tropas sirias al oeste de Alepo para así acabar con la presencia de estos grupos terroristas? Pues como he dicho, hace 2 meses y medio, aproximadamente a finales de noviembre. Hay que tener en cuenta que durante estos años, hablamos de 11 años de guerra, el gobierno sirio lo primero que ha tenido que hacer es luchar en todos los frentes, prácticamente por su supervivencia en todo el país. Después, una vez que se fueron aclarando las cosas con la intervención de Rusia, empezaron a focalizarse en el oeste, esa carrera entre los kurdos por un lado y los sirios por otro, para acorralar al Estado Islámico, acabar con él en el oeste del país, en el este del país, perdón, y cada uno intentar ocupar el mayor espacio posible. Fue una auténtica carrera, casi como la carrera del oro del oeste americano, ¿no? Al final, una vez que llegaron uno junto a otro y se tocaron, hicieron línea, no luchan entre ellos, kurdos y sirios, excepto algún encontronazo aislado, con lo cual ya los sirios pudieron mirar hacia adentro, otra vez hacia adentro del país, y volver a ocuparse de los otros focos yihadistas. Acabado el Estado Islámico, se empezaron a limpiar una por una las bolsas yihadistas que había en el centro y en el sur del país. Las iban limpiando, en ocasiones con combate, en la mayoría de los casos llegando a acuerdos con ellos, diciendo: os vais aquí, nos hacéis el terreno y os podéis ir ¿a dónde? A Idlib, precisamente. Les iban enviando en autobuses rusos a todos los yihadistas hacia Idlib. Al menos se conseguía esa recuperación del territorio. ¿Qué ocurre? Que ahora ya el gobierno sirio ha recuperado todo el territorio que no está en manos de las fuerzas kurdas, y por lo tanto ya puede focalizarse en destruir la resistencia de esta bolsa y poder entrar y recuperar el resto del país. Para eso realizó ya una operación a mediados de año, entre abril y agosto, lo llamó Amanecer de Idlib, y lo que hizo fue recuperar el sur, la parte sur, la esquina sur de la bolsa. Pero esta ofensiva es mucho mayor, el objetivo no es público, pero todo apunta a que el objetivo era acabar realmente con la bolsa y avanzar hacia Idlib, tomar la capital y hacer que se derrumbe toda la bolsa. Digo que en agosto se paró la primera ofensiva, precisamente por un acuerdo, un alto el fuego, promovido por Siria y Rusia. La multitud de ataques desde la bolsa hacia afuera, hacia los sirios, durante el mes de octubre propició que en noviembre se preparara esta nueva ofensiva del ejército sirio, y
Todo apuntaba, si no hubiera habido intervención turca, que la bolsa iba a caer, porque estaban ya muy cerquita, están muy cerquita de Idlib, pero los turcos han entrado en fuerza con grandes refuerzos, con la intención no de ser meros observadores como hasta ahora, sino de interponerse y de proteger a sus aliados yihadistas. ¿Está aumentando la tensión entre Rusia y Turquía? Sí, evidentemente, muchísimo. Por un lado, porque Turquía está sufriendo bajas, y eso, lógicamente, para un ejército que no está directamente involucrado en los combates, pues no es asumible. El 3 de febrero murieron 7 soldados turcos y un contratista, y ahora han muerto hoy mismo otros 5. Y también porque Turquía está perdiendo pie en Siria, ¿no? Turquía había organizado una serie de puestos a lo largo de toda la frontera, entre todo el frente, entre Idlib, entre los yihadistas y el ejército sirio, una serie de puestos de observación, de interposición, que pretendían, bueno, observamos, negociamos, avisamos, estamos aquí y nadie va a atacar. Bueno, pues los sirios avanzan y lo que hacen es, cuando llegan a un puesto turco, es rodearlo. No atacarlo, rodearlo. A veces hay bombardeos, como ha ocurrido, pero por lo general se puede interpretar que no son exprofeso, que son errores. Y el caso es que rodean los puestos turcos, ya han rodeado muchísimos de ellos, los rodean y siguen avanzando, con lo cual no les tocan, y los turcos se quedan y dicen, bueno, pues mis órdenes son observar, pero no interponerme. Esto posiblemente esté cambiando ya, ¿no? Además hay que tener en cuenta que los turcos han respondido a estos muertos que hemos dicho, a estos 13 muertos en total han tenido los turcos, han respondido en el primer bombardeo, respondieron con 76 bajas sirias, sus propios bombardeos de represalia, y en el de hoy dicen que han matado más de 100 soldados sirios. Realmente los sirios, los turcos están respondiendo muy duramente, y esto es difícilmente asumible por el régimen sirio y por sus aliados rusos, ¿no? Y además es que está enviando miles de hombres, carros de combate, vehículos de todo tipo, armamento pesado al frente para interponerse, y bueno, esto podría significar que Siria y Turquía entraran en guerra. Si los sirios siguen atacando, llega un momento en que no van a poder atacar otra cosa que no sea turcos, es decir, ya no van a tener yihadistas enfrente, sino mezclados con turcos, y por lo tanto se podría iniciar una guerra abierta, formal, una declaración de guerra entre Siria y Turquía, en la que Rusia se vería abocada a intervenir del lado sirio. Yo creo que esto no es ni es bueno para la región, ni es bueno para el mundo, y desde luego no es bueno para Turquía ni para Rusia, que seguramente lo intentarán evitar. 500.000 de personas escapan hacia la frontera turca por los combates. ¿Estamos ante la peor crisis humanitaria en años de conflicto? Bueno, la ONU ya habla de casi 700.000 refugiados y desplazados. Recordamos que refugiado es el que huye del país, y desplazado es el que se queda, el que se mueve también, pero se refugia dentro del país, ¿de acuerdo? Entonces es desplazado interno. Para lo que nos importa, que es el movimiento no voluntario de personas que tienen que abandonarlo todo, nos da igual si es refugiado o desplazado, estamos hablando de casi 700.000. Y siendo grave, hay que tener en cuenta que desde el inicio de la guerra en 2011 se han producido ya casi 13 millones de desplazados y refugiados, con lo cual yo no diría que esta sea en absoluto la mayor crisis humanitaria de esta guerra. Creo que es normal en el momento de una ofensiva importante como es esta. Creo que además se ha cebado poco contra los civiles. Hay aproximadamente, se calcula ya, unos 350 muertes de civiles, que son todas ellas lamentables, al igual que las de los militares, los civiles lógicamente más, pero son 350 civiles que en 2 meses y medio de una ofensiva tan grande como esta, creo que no se puede hablar de algo tremendamente deshumanizado. Por parte, hablando ya de bajas, los sirios han perdido 1.000 hombres, entre ellos 8 rusos. No hay que olvidar que no solamente los turcos están teniendo bajas, 8 soldados rusos han muerto en esta ofensiva, y por el lado de los yihadistas también otro millar de efectivos, de terroristas han muerto. O sea que está bastante igualada en ese caso. Lo único que quien está venciendo lógicamente la ofensiva son los sirios, que están avanzando mucho. Yo creo que cuanto antes el gobierno sirio recupere toda la bolsa de Idlib, antes llegará la paz, antes llegará el orden, y antes esos refugiados y desplazados podrán volver a sus hogares, que es el objetivo al final, que vuelvan de donde se han tenido que ir. ¿Se va a retomar el control de estas ciudades que están en manos yihadistas? Bueno, eso estaba claro hasta hace unos días. Estaba claro porque el avance parecía imparable y estaban en los suburbios de Idlib. El problema es que los refuerzos turcos, que estamos hablando de miles de hombres, de cañones, de vehículos acorazados, de carros de combate, se están disponiendo a interponerse realmente
Y parece que Turquía se vuelca personalmente en la supervivencia de lo que queda de la bolsa de Idlib y de los grupos yihadistas que cooperan con Turquía y con los que Turquía coopera. Luego, yo querría decir que sí se va a recuperar, el problema es que no sabemos cuándo, porque si Turquía se mete como se está metiendo y las negociaciones no terminan en que Turquía se aparte, y Turquía no se aparta, no van a poder los sirios recuperar su territorio. Hemos conocido que el ejército estadounidense ha comenzado a instalar bases militares. Bueno, las bases militares en Siria llevan ya bastante tiempo. Hay que tener en cuenta que el otro gran contendiente de la guerra, aparte del gobierno sirio, gobierno legítimo, son las fuerzas kurdas, o lideradas por los kurdos, que tienen una parte muy grande del país tomada y que están apoyados, en su caso, por los aliados occidentales, principalmente por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ha tenido hombres en el terreno estos últimos años, aparte de realizar bombardeos, lógicamente, pero en el terreno ha tenido hombres, ha tenido bases. Lo único que ocurre es que algunas de estas bases estaban en el norte de Turquía, en el norte de Siria, cerca de la frontera con Turquía, y de forma, como ya dijimos en esta casa, bastante traicionera, en octubre del año pasado, con la gran ofensiva turca en el norte de Siria, contra los kurdos, los norteamericanos 24 horas antes abandonaron el norte de Siria para que la invasión turca, que a ellos sí les había sido avisada y habían dado su visto bueno, pues se pudiera realizar. ¿Y dónde se han recolocado a partir de octubre? Pues se han recolocado las fuerzas norteamericanas, se han recolocado en los campos petrolíferos ocupados por los kurdos. Todo hay que decirlo con el visto bueno de los kurdos. ¿Y por qué? Porque el Estado Islámico no está muy lejos de haber sido derrotado, sí como protoestado, como Estado, por así decirlo, islámico, pero no como grupo terrorista. Y los campos petrolíferos son fundamentales para la economía de cualquiera y para estas economías que están sufriendo la guerra mucho más. Así que los kurdos ven con buenos ojos, a pesar de las repetidas tradiciones de los norteamericanos, no dejan de darles un cierto apoyo y, por lo tanto, no les quieren expulsar, y menos aún expulsar de esos campos petrolíferos que les protegen. Sí que es cierto que está produciéndose muchísimos problemas entre norteamericanos y rusos en esa zona kurda, puesto que los rusos también son bienvenidos por parte de los kurdos y de las fuerzas sirias que están cooperando allí, con lo cual hay un ten con ten en el que los norteamericanos bloquean, por ejemplo, a los rusos. Estos días estaban bloqueando el acceso a los pozos petrolíferos que ellos dominan y los rusos bloquean los pozos que ellos controlan. Luego un poco de vuelta a la Guerra Fría en territorio sirio. Está previsto que Moscú y Ankara se reúnan durante esta semana para rebajar toda esta escalada de tensiones. ¿Habrá avances o seguiremos sin ver la luz al final del túnel? Bueno, pues la primera reunión fue ayer y no fue nada bien. Después de 3 horas no llegaron a ningún acuerdo. Y la segunda reunión está siendo hoy. Y las últimas informaciones es que tampoco está llegando a haber acuerdos. Veremos cómo termina. Sí que de todas formas se están emplazando para seguir en estas semanas las conversaciones para llegar a un acuerdo. Y yo creo que sí que van a llegar al final a un acuerdo. Es decir, Turquía y Siria no van a enzarzarse en una guerra abierta entre ellos. Luego tienen que llegar a un acuerdo con Idlib seguro, porque si no, los sirios, y naturalmente lo que acuerden Turquía y Rusia, en estas negociaciones los sirios lo van a tener que acatar, porque si no se quedan con su gran protector que es Rusia. Así que yo creo que van a llegar a un acuerdo. El problema es que ese acuerdo, desgraciadamente, mi opinión, ojalá me equivoque, es que no va a significar una recuperación de Idlib para el gobierno. Pues Bruno Navarro, estaremos muy pendientes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.